Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Ya está con nosotros María Paula Romo. Doctora, qué gusto saludarla, gracias por acompañarnos. Estábamos hablando de todo lo que se va conociendo. Ahora, en estos chats se revela también que los periodistas han sido blanco de persecuciones, de amedrentamientos, incluso de amenazas contra la vida. Todo esto va saliendo en lo que podríamos decir era un secreto a voces. Los secretos a voces se convirtieron en duras realidades. Buen día. Hola Milton, buenos días, qué gusto saludarlo y buenos días Verónica también. En verdad, yo creo que el panorama que vemos sobre el país a través de estos chats y de las revelaciones del caso que ha presentado la fiscal a la Judicatura es desolador, porque como usted bien dice, no solamente que se confirman algunos secretos a voces, sino que estamos mirando por dentro el funcionamiento de una sociedad descompuesta. Ya no estamos hablando solamente del Estado, de la Administración de Justicia, de los jueces, estamos hablando de funcionarios, estamos hablando de plataformas o medios de comunicación, estamos hablando de conexiones al más alto nivel y además, Milton, conversaciones como si se tratara de una conversación trivial, como si fuera una conversación de un asunto cotidiano sobre la vida de personas, sobre la vida de periodistas, circulando fotos sobre su contacto, sobre sus seres queridos, información. Préstame a alguien para pegarles un susto, hay que darles en las patas, perdón las expresiones, pero es lo que uno está mirando en esos chats. ¿Qué más, Milton? Creo que es parte de lo que ha sucedido, de lo que se está revelando, porque siempre es una cara de la moneda este escenario desolador de un narcoestado. Pero también hay otra cara de la moneda y es que hay algunos funcionarios, otros funcionarios, que no se dejaron comprar, que no están en el rol de pagos del narcotráfico y que han podido llevar adelante una investigación de este nivel de exactitud que hoy nos permite mirar una trama completa. Que hay otros periodistas que no solamente que no se dejaron comprar, sino que hacen su trabajo con tanto rigor que resultan incómodos y a los que estas personas quieren mandar a asustar o mandar a callar y que creo que siguen haciendo su trabajo con mucho valor en un contexto de cada vez más riesgos. Entonces, así como hay una fotografía de descomposición, de contaminación de este narcoestado, de la narcopolítica, pero también del narcoperiodismo, de la narcosociedad. Por otro lado, hay una fotografía de funcionarios judiciales, policías, la fiscal general, por supuesto, en la cabeza de este equipo y de esta decisión política, que siguen adelante y hacen su trabajo en contextos de muchísimo riesgo, periodistas que siguen publicando, que siguen llamando las cosas por su nombre y que no han cruzado la línea, que no se han permitido cruzar la línea de estar al servicio del narco. Ahora, quiero hablar un poco de la policía, porque usted fue ministra de gobierno, estuvo al frente de la policía durante un periodo importante hace poco tiempo. ¿Qué se sabía? Porque estas cosas que ahora se empiezan a probar eh, gracias a la investigación de la fiscal y gracias a las evidencias que se van encontrando, pero también se suponía que antes pasaba lo mismo, que seguía pasando y que había gente que trabajaba a órdenes del narco. Bueno, esto es muy antiguo y no solamente se da en el Ecuador, se da en muchos Totalmente. lugares del mundo que la contaminación de las industrias criminales vaya a las fuerzas de seguridad. Y no me voy a referir, Milton, hace 2 o 3 años, pensemos en el caso del capitán Telmo Castro, mencionado en el juicio del Chapo Guzmán en Nueva York hace algunos años y que era capitán del ejército ecuatoriano, detenido, encarcelado, sentenciado en el Ecuador. Entonces, la primera cosa que a uno siempre se le viene a la mente, Milton, es qué se puede hacer para prevenir. Luego, ¿qué se hace para identificar y sancionar en lugar de cerrarnos los ojos y pensar que estas cosas no pasan? Claro que pasan. Por eso las fuerzas del orden necesitan políticas y leyes de integridad que realmente sean muy severas. ¿A qué me refiero? No solo se trata de llegar a un nivel de investigación como el que nos está mostrando la fiscal,
sino, por ejemplo, de los exámenes periódicos que debe pasar. En el caso de la Policía Nacional, así era mientras yo fui ministra, entiendo que así seguirá siendo, pero la Policía Nacional se tiene que presentar a una evaluación anual que incluye una evaluación de su patrimonio, Milton, que incluye una evaluación periódica de su patrimonio, de su nivel de gasto, de su familia, de su círculo más cercano, porque hay muchas alarmas que tienen que prenderse antes de que lleguemos a un nivel como el que estamos viendo. Las alarmas, por ejemplo, de saber cuál es el gasto de un funcionario público cuando el salario o las bandas salariales de un policía en diferentes rangos o de un funcionario son conocidas, son públicas. Y todos podríamos conocer si es que eso permite, por ejemplo, que un policía tenga un hijo viviendo en el exterior. Y no es el primer caso. Hagamos un poco de memoria del ISPOL, que le dio la beca Jorge Cherres a la hija de un general que era director del ISPOL. La beca Jorge Cherres, literalmente la llamó así. Y le enviaba dinero para que estudie en otro continente. Entonces, estas alertas tienen que prenderse a tiempo, hay que tomar decisiones, pero hoy frente a lo que estamos viendo, creo que ya no solo se trata de una política cotidiana de integridad, se trata de, en este día, el día de hoy, como resultado del caso Metástasis, necesitamos medidas de depuración de policía, Fuerzas Armadas, jueces, funcionarios judiciales. Milton, lo de esta señora Mayra Salazar, no es jueza, no es fiscal, no es abogada, pero se convierte en el punto de contacto del narcotráfico con las más altas esferas de la administración de justicia y la política. Trabajó 2 años en la Asamblea Nacional, en el CAL. Así es, claro, era relacionista pública además. En la época de la pandemia se destaparon cosas horribles con el tema de los insumos médicos que se compraban. Salieron los nombres ahí de Daniel Salcedo y se descubrió todo lo que pasaba en el Teodoro Maldonado Carbo, en todos los hospitales públicos. eh, un atentado contra la dignidad humana realmente. Ahí también salió el nombre de Javier Jordán. ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué la justicia? Daniel Salcedo estuvo preso y lo sacaron y parece que le avisaron para que esta vez no caiga de nuevo. Mire, Milton, lo que usted ahora mismo menciona es muy importante porque es lo que también nos muestra el modus operandi de esta organización. Efectivamente, los nombres que usted menciona, Daniel Salcedo, Javier Jordán, fueron nombres que se pusieron a la luz en un primer momento al hablar de la corrupción de hospitales. Usted recordará que junto con la fiscal general hicimos una fuerza especial para hacer esta investigación. La fiscal por el lado de la fiscalía, en lo que corresponde como guía de la investigación, y como un cuerpo auxiliar, la policía. Hicimos este cuerpo especial, lo implementamos, una fuerza de tareas solamente para este tema. ¿Y qué pasó, Milton? Que de pronto cambiaron la narrativa. Y entonces la corrupción en los hospitales ya no era culpa de los investigados, resulta que era culpa mía. Y empezaron a repetir con el auxilio de la posta, que ahora sabemos cuál era la conexión que tenía con esta misma estructura. Con el auxilio de la posta y algunos legisladores, por ejemplo, la asambleísta Cristina Reyes, que ahora sabemos que Mayra Salazar, detenida en el operativo Metástasis, la funcionaria judicial de la que estábamos hablando, trabajaba con ella en su despacho en el Consejo de Administración Legislativa. La posta, Cristina Reyes, otro grupo de asambleístas, empezaron a torcer la narrativa y ahora resulta que el tema de corrupción de hospitales era un asunto de la ministra de Gobierno, que para ese entonces ya yo le era muy incómoda a esta estructura criminal, pero nunca se había visto tan claro como hoy con las pruebas. Y de pronto, Milton, ya no se investigó más, solamente lo que se logró en un primer momento con esta fuerza de tarea. Salcedo fue preso, luego salió con uno de estos habeas corpus truchos, como yo digo, que ahora también sabemos quiénes los pagaban y quiénes eran los abogados que defendían esos habeas corpus y qué jueces los otorgaban. Y no contento con esto, Milton, para que vea cómo se sigue cruzando toda esta estructura. La señora Mayra Salazar, otra vez, presa por el caso Metástasis, asesora de Cristina Reyes, con una relación personal muy cercana de Norero, además de esta participación criminal. La señora Mayra Salazar, un año antes de entrar a trabajar en la Asamblea Nacional, era gerente de una de las empresas de Daniel Salcedo. Es decir, este vínculo es un vínculo anterior a esa época.
¿Cómo funcionaba la estructura? Negocios, negociados, ilícitos, actividades por fuera de la ley. Y luego escogían atacar funcionarios que no les eran útiles o que les estorbaban, cambiar la narrativa, modificar la narrativa, destruir a esas personas usando a la posta. Esa es la fotografía que hemos visto. Y eso es lo que hicieron en el caso de hospitales conmigo. Eso es lo que hicieron en el caso de seguridad con Patricio Carrillo, ministro del Interior, cuando se detuvo a Leandro Norero, a quien hasta el momento de la detención la justicia daba por muerto porque se hizo pasar por muerto en el Perú. Y mientras se hizo pasar por muerto, Boscan hizo con él un especial para entrar a las cárceles. Y cuando vayamos uniendo todos los puntos, Milton, veremos que cuando Fernando Villavicencio llama a Boscan a la Asamblea Nacional para preguntarle sobre esta estructura criminal, sobre Jordán, sobre Norero, sobre todos los participantes en esta estructura, Boscan le escribe a Norero que le va a decir a Villavicencio que ellos no son los responsables, que ellos no son ministros. Boscan le reporta a Norero luego de salir de la Asamblea Nacional. Y además, cuando Fernando Villavicencio, en la sala de la Asamblea Nacional, le pregunta si él ha hablado con Norero, Boscan le dice a través de intermediarios. Esto está registrado. Le dice a través de intermediarios cuando ya había hecho un especial de televisión con él y cuando se chateaba todos los días, el día antes y ese mismo día. Y le miente a Fernando Villavicencio frente a su pregunta en la Asamblea Nacional, transmitido, por supuesto, por la posta. Y es parte de toda esta historia, de toda esta trama, de todo este modus operandi. Y por supuesto, ni qué decir, cómo el nombre de Fernando Villavicencio sale todo el tiempo en estos chats. En una de las conversaciones entre Jordán y Norero, Jordán le dice a Norero, no te preocupes, que vamos a hacer con la ayuda de estos amigos que nadie le crea a Villavicencio. Lo vamos a hacer quedar como un mentiroso, como un extorsionador, y de esa manera nadie le va a creer. Y después nos encargamos. Así, palabras más o menos así son las que están por todos los chats y que realmente producen escalofrío, Milton, pero la sociedad tiene que conocerlas. Este es un baño de verdad que hace tiempo nos hacía falta y que creo que debe no solamente hoy conmovernos, sino tomarnos, llevarnos a tomar medidas, a tomar acciones. Porque si después de ver todo esto no somos capaces de separar lo bueno de lo malo y empezamos a justificar actitudes, entonces realmente no sé si vamos a tener salida próxima, Milton. Son las 9 en punto, estamos comenzando con María Paula Romo, exministra de Gobierno. María Paula, buenos días, y en honor al tiempo una pregunta final que tiene que ver con, después de estas revelaciones que salieron en el chat de Leandro Norero, del caso Metástasis en sí que está investigando la Fiscalía, ¿qué debería pasar con todo ello? Gracias, Verónica, qué gusto saludarla. Hay una parte que es judicial. ¿Qué debería pasar en la justicia? Estos procesos ventilarse con la mayor transparencia. Creo que es muy importante la decisión que ha tomado la Fiscalía de colgar los chats en una página web. Creo que es muy importante, ojalá pudiéramos tener acceso a los expedientes completos para que las universidades, los colegios de abogados, porque es difícil desentrañar todo esto, pero ojalá haya la mayor transparencia en el proceso, la mayor vigilancia en el proceso. Realmente se requiere que los jueces que conozcan estos casos sean jueces íntegros, sean jueces serios. Es increíble, está ahí una estructura de abogados que su participación, además de contactos, de inmobiliarias, de inversiones, de pasarles incluso informes de inteligencia, pero además estos abogados, su papel era tramitar estos habeas corpus truchos, estos habeas corpus ilegales. Caen presos y al otro día empiezan a tramitar estos habeas corpus ilegales de nuevo para los presos. Es una gran ironía, no aprendieron nada. Sería terrible que en medio de investigar esto alguien se los conceda. Entonces, que la investigación en la parte judicial avance con la mayor transparencia, con el mayor rigor, que reciban lo que corresponda según la ley, el castigo que corresponda según la ley. Pero creo que además de eso, esto nos lleva a preguntas muy importantes. Como abogados, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestro nivel de participación en la sociedad para evitar que esto se repita? Como profesores, ¿qué se enseña a los alumnos sobre una clara separación entre lo que está bien
y lo que está mal. Como colegios profesionales, como foros de abogados, ¿cómo se sanciona de tal manera que un abogado que cruce la línea nunca más puede ejercer el derecho? Es que en cualquier país del mundo esto sucedería, que nunca más puede ejercer el derecho quien pasa de ser abogado a ser parte de una organización criminal. Y creo que en el periodismo debería pasar lo mismo. Como quien cruza la línea y se convierte en funcional, útil a una organización criminal, a su agenda, ¿qué sanción social va a tener? No es lo mismo que el derecho, que se requiere una autorización para ejercer, pero va a tener una sanción social, le vamos a seguir dando credibilidad, las personas pueden seguir trabajando con él, pueden seguir asistiendo a sus entrevistas y conversando como que no habría sido grave, que él participaba en una estructura criminal que hoy sabemos que al menos conversó de asustarle o quitarle la vida a 5 periodistas en el país. La policía tiene que entrar en una depuración profunda y en un proceso muy fuerte de control cotidiano de la economía de sus miembros. Lo mismo para la administración de justicia, para los jueces, para los fiscales, para los funcionarios. Creo que a partir de esto, a más de la solución judicial, jurisdiccional, hay un gran cuestionamiento para la sociedad completa y ojalá seamos capaces de estar a la altura, porque hay muchas personas que han arriesgado su vida durante años para enfrentarlos. Hay personas que han perdido su vida por enfrentarlos. Hay personas cuyas reputaciones han sido destrozadas por enfrentarlos. Y hoy hay personas con mucho valor que los están enfrentando. Entonces, ojalá estemos a la altura del sacrificio de tanta gente para enfrentar esta estructura criminal, no solo este modus operandi que seguramente, lamentablemente, se repite en muchos otros casos. Y espérese, porque faltan 111 celulares que tienen que ser explotados todavía, según dijo la fiscal. Así que quizá lo que sabemos todavía sea un poquito de lo que debamos conocer. Le agradezco mucho por habernos acompañado hoy, María Paula. Muchísimas gracias, Milton, Verónica, qué gusto saludarlos. Igual, buen día.